Bueno, voy a proyectarlo. Voy a compartirlo. Voy a dejar de presentar por un momento. Tengo que dejar de presentar por un momento el tablero. Y deben estar viendo la pantalla de YouTube. Voy a apagar mi micrófono y comienzo a proyectar. Me avisan si no escuchan el video o si escuchan con eco algo apenas comienza a proyectar. Giovanni Battista Venturi, que nació en 1746 y murió en 1822. Tengo un tubo con un fluido en movimiento y observa que esta tubería tiene un cambio en su sección transversal. Hay un cambio de área. Y vamos a hablar del principio de continuidad. ¿Recuerdas en qué consiste el principio de continuidad? En que el caudal que hay en la sección 1, en el punto 1, debe ser igual al caudal que pasa por el punto 2. El caudal debe ser constante en toda la tubería en el movimiento de ese fluido. Y recuerda que el caudal es la razón que hay entre el volumen que pasa durante un tiempo. Hay un volumen, si esta tubería es circular, tengo un cilindro y esta cantidad de volumen que pasa por unidad de tiempo debe ser igual a la cantidad de volumen que pasa en el mismo tiempo. Significa que si este delta T es un segundo, el volumen en metros cúbicos, la cantidad de metros cúbicos de fluido que pasa en un segundo debe ser igual a la cantidad de metros cúbicos de fluido que pasa en el mismo segundo en otra sección del tubo. Y como tengo un fluido que se está desplazando, aquí hay un desplazamiento, un delta X. Por lo tanto, aquí tengo un delta X1 y un delta X2. Si estos dos volúmenes deben ser iguales y esta área comparada con esta, el área 2, es menor que el área 1, esta altura, este desplazamiento, la altura del cilindro, debe ser mayor, delta de X2 debe ser mayor que delta de X1. Y aquí tengo un área 1 y un área 2. Y recuerda que el volumen de un cilindro es el producto del área de su base por su altura. Es decir, área 1 por delta de X1. Volumen 1 es área 1 delta de X1, volumen 2 es área 2 delta de X2, volumen 1, volumen 2. Y ahora te pregunto, ¿recuerdas qué es esta razón? Delta de X1 dividido delta T. ¿Recuerdas qué es delta de X2 dividido delta T? Desplazamiento del fluido dividido entre el tiempo. Desplazamiento en el tiempo, ¿qué es? El desplazamiento en el tiempo es velocidad, es la definición de velocidad. Por lo tanto, esto es la velocidad 1 y esa razón es la velocidad 2. Y llegamos a que el principio de continuidad, que se debe a la igualdad de caudales, es el producto del área por la velocidad en una sección del tubo debe ser igual al producto del área por la velocidad en otra sección del tubo. Esta igualdad nos indica que si disminuye el área, si esta área 2 es menor que el área 1, si esta área es menor, para conservar esta igualdad, esta velocidad, la velocidad 2, debe aumentar para conservar la igualdad. Por lo tanto, la velocidad 2 debe ser
mayor que la velocidad 1. Esto nos indica el principio de continuidad. Velocidad 2 debe ser mayor que la velocidad en 1. Principio de continuidad. Cuando hay un estrechamiento, cuando el área es menor, la velocidad es mayor. ¿Recuerdas cuando tú tienes una manguera y estás regando las plantas y quieres que el agua salga con mayor velocidad? Entonces le pones el dedito al tubo de la manguera, le pones el dedo. ¿Qué estás haciendo? Disminuyendo el área. Al disminuir el área, aumenta la velocidad. Y como tienes mayor velocidad de salida, hay un movimiento parabólico, tienes un mayor alcance. Porque el alcance máximo en un movimiento parabólico se puede incrementar aumentando la velocidad inicial. Bien, este es el principio de continuidad. ¿Recuerdas el teorema de Bernoulli? Este teorema de Bernoulli lo tengo ya explicado. Hay un video en mi canal. Bueno, falta, les comento que el teorema de Bernoulli está un poquito diferente porque nosotros lo tenemos como energía específica en términos del peso, ¿cierto? Acá está un poquito diferente, ¿cierto? Porque ustedes observen ustedes que P1 y P2 están solitos, en cambio nosotros lo tenemos en términos de gamma, ¿sí? Y miren ustedes que la energía cinética aparece en términos de un medio ρ por B sub 1 al cuadrado, y a nosotros nos aparece como un medio B sub 1 al cuadrado sobre la gravedad, ¿cierto? Entonces, eso significa que la han dividido por otro factor. Aquí, por ejemplo, aparece, aquí, por ejemplo, a nosotros nos aparece solamente como Y1 o Z1, ¿cierto? Ya a ellos les aparece como Rho por G, ¿cierto? Y la energía cinética, la energía potencial absoluta, digamos así, recuerden que es MGY o MGZ, MGY. Entonces aquí les está apareciendo como, no les está apareciendo como M, sino como Rho, ¿sí? ¿Qué significa eso? A ver, ¿por qué en lugar de M aparece una Rho? Entonces habría que asociar, habría que entrar a analizar términos, o sea, cómo se expresó el teorema de Bernoulli, ¿cierto? Entonces, si ustedes miran, si hubiera sido en términos de energía, sería mg Y, ¿cierto? M, por ejemplo, Y. Ahora, no me aparece la M, sino la Rho. ¿Qué hicieron para convertirlo? A ver, ¿qué haría yo para convertir una masa en una densidad, ¿cierto? Recordemos que la densidad es igual a la masa por el volumen, ¿cierto? ¿Sí? La masa por, la densidad es igual a la masa dividido el volumen, ¿cierto? Entonces, densidad es masa dividido volumen, entonces masa es igual a ¿qué? A volumen por densidad, ¿cierto? Volumen por densidad, ¿sí? Entonces habría que mirar aquí, ya les digo enseguida, voy a escribir aquí, qué fue lo que hicieron para dividir esa, o sea, ¿por qué variable dividieron? ¿Verdad? Porque pues las energías específicas dependen de términos de que yo la divida, ¿cierto? Entonces, si yo, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué puedo hacer yo aquí? Lo voy a hacer acá afuera primero, ¿verdad? Para no demorarme tanto, y entonces lo muestro en el tablero. Yo tengo M masa por gravedad por Y1, o bueno, vamos a hacerlo aquí en el tablero, voy a salirme un momentico, flujo trabaja 2 veces, voy a dejar de presentar, vuelvo a presentar el tablero, aquí, ok, bueno, y voy a escribir aquí. La variable energía potencial es M por G por Z1, la llamamos nosotros. Bueno, ellos la llaman Y, entonces vamos a escribirla como ellos la llamen. Bueno.
A ver, ellos no escriben esta variable así, sino que la escriben así. Rho por... ¿cómo es? Ya, un momentito. Escriben... La escriben Rho por G por Y. Ok. Rho por G por Y1. Entonces, ¿qué debo hacer yo? O sea, ¿por qué debo yo dividir o multiplicar? Vamos a ponerle aquí. Este valor de aquí, ¿por qué debo yo dividirlo o multiplicarlo? Perdón. Borro aquí más bien. O sea, para yo averiguar qué hicieron aquí, entonces yo digo, bueno, ellos tuvieron que hacer una modificación. Es decir, modificaron M por G por Y, no le coloquemos el subíndice Y1, y lo dividieron por algo. Vamos a ponerle una X. Dividieron por algo para que les diera Rho por G por Y. ¿Sí? Cancelemos G por Y y cancelemos G por Y. ¿Ya? Ahora ahí sí miramos, ya se va viendo la cosa más clarita. Entonces, M sobre X, ellos no dividieron por el peso, sino que dividieron por el volumen. ¿Ya? Es igual a ¿qué? A Rho. Y sabemos que masa sobre volumen es igual a Rho. Entonces, ellos dividieron, o sea, ¿cuál fue la variable por la cual ellos dividieron cada una de estas ecuaciones? El volumen, ¿cierto? Sí, así está presentado. Nosotros, ¿por cuál lo hicimos? Por el peso. ¿Ya? Ambas cuestiones son válidas, ¿no? Pero solamente quiero hacer esa salvedad para que no se vayan a embolatar con la explicación que va a hacer el profesor. Yo creo que podemos seguir mirando el video. Entonces yo otra vez... yo otra vez dejo de presentar esto. Y ahora nuevamente presento el video y seguimos viendo el video. Que explica el teorema de Bernoulli muy bien con diferentes ejemplos que voy a escribir acá arriba. Va a aparecer el enlace al video. Profe, ¿puede desactivar su micrófono? El teorema de Bernoulli. Sí, y consiste fundamentalmente en que si tengo un fluido en una tubería en el que en dos secciones diferentes cambian la altura, tengo una presión 1 y una presión 2, una velocidad 1 y una velocidad 2, la presión en el punto 1 más la presión debida a la velocidad, es decir, un medio de la densidad de este fluido por la velocidad 1 al cuadrado, más la presión debida a la altura, presión de fluido, la densidad por la aceleración de la gravedad por la altura 1, debe ser igual a la suma de las presiones en el punto 2. Es la presión en 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, más la densidad por la aceleración de la gravedad por la altura 2. Este es el teorema de Bernoulli que va a ser fundamental para poder explicar el efecto Venturi. Recuerda que si esta clase te gusta, dale like, muchos likes para que YouTube promocione más este tipo de videos educativos. Recuerda, quédate en casa y estudia conmigo en el canal Profesor Sergio Llanos. Suscríbete, compártelo. Tengo para el efecto Venturi un fluido en una tubería donde tengo un área y lo que voy a hacer es cambiar el área. Y en esta sección, con este fluido, donde tengo un cambio de área,
este cambio de área produce un cambio de velocidad debido al principio de continuidad. Recuerda que si el área 2 es menor que el área 1, la consecuencia es que la velocidad 2 es mayor que la velocidad 1. Y teniendo en cuenta el teorema de Bernoulli, vamos a aplicar el teorema de Bernoulli en este estrechamiento para llegar al efecto Venturi. Los dos puntos P1, el punto 1 y el punto 2 están a la misma altura, por lo tanto, voy a anular estos dos términos porque la altura 1 es igual a la altura 2, tienen la misma altura. Y tenemos que el teorema de Bernoulli aplicado a esta tubería con este estrechamiento nos indica que la presión en 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado debe ser igual a la presión en el punto 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Tenemos que al disminuir el área aumentamos la velocidad. La velocidad 2 es mayor que la velocidad 1. ¿Por qué? Por el principio de continuidad. Pero si yo quiero conservar esta igualdad y que esta suma mantenga esta igualdad, al aumentar la velocidad, si este término aumenta, esta presión 2 tiene que disminuir. Por lo tanto, la presión 2 termina siendo menor que la presión 1. Ese es el efecto Venturi, en el que tengo una presión 2 menor que la presión 1 porque el área disminuyó. Al disminuir el área aumentamos la velocidad y al aumentar la velocidad disminuimos la presión. Tengo una sección del tubo más estrecha con área menor. Como tengo área menor, tengo menor presión. Esta presión 2 es menor. Y lo podemos observar si ponemos estos dos tubitos. El fluido va a llegar a cierta altura donde se va a nivelar con la presión atmosférica y como la presión 2 es menor, la presión atmosférica lo va a empujar más y vamos a tener esta altura, esta diferencia de altura. ¿Por qué? Porque tengo una presión menor en 2. El efecto Venturi entonces nos indica que si tengo un estrechamiento en esta región que he pintado de rojo, el fluido viaja a mayor velocidad, por lo tanto va a tener una presión menor que en esta región. ¿Cómo aplicamos el efecto Venturi? Si en esta región donde tengo esto estrecho, le comunico un tubo con un fluido diferente, como tengo una presión menor, a menor presión va a producir un efecto de succión y va a mezclar, va a permitir que el fluido que viene se mezcle con otro fluido. Podemos aplicar este efecto Venturi en fertilizantes. Imagínate una tubería de agua que va a regar las plantas, pero en un estrechamiento Venturi, en este tubo Venturi, le conectamos el fertilizante. Lo que va a generar es una diferencia de presión para que succione el fertilizante y lo mezcle y vaya el agua con el fertilizante a las plantas. En un ozonizador, que es un purificador de agua, también hay agua fluyendo y lo que hacemos es pasarla por un tubo Venturi de tal manera que el ozono se pueda mezclar con ella. Si yo quiero equilibrar la cantidad de oxígeno con el aire y llegar a ciertos porcentajes, también utilizo un efecto Venturi en las máscaras de oxígeno para los pacientes. En odontología, ¿te acuerdas cuando vas a una cita y te ponen un tubito aquí en la boca para succionar la saliva? También funciona a través del efecto Venturi. Y el carburador. ¿Recuerdas el carburador? El carburador es un dispositivo para poder mezclar la cantidad de gasolina con el aire, la mezcla aire-combustible que va al motor. Es un dispositivo mecánico. Hoy en día la mayoría de automóviles utilizan inyección electrónica, pero el principio de carburador tiene que ver con el efecto Venturi. El motor del automóvil, por una diferencia de presiones, succiona el aire. Y el aire que viene del filtro, al pasar por este estrechamiento Venturi, lo que hace es disminuir la presión en este punto que está conectada al tanque de gasolina, y aquí hay un reservorio de gasolina, que succiona la mezcla adecuada de aire-combustible según el diseño de este carburador, que va a enviar ya la mezcla aire-combustible al motor del automóvil. Si lo vamos a aplicar en el automovilismo, los autos de carreras de Fórmula 1 vienen diseñados para que el aire lo desvían
por debajo del auto, produciendo una disminución de área, un estrechamiento, un efecto Venturi, que va a generar una región en el auto de baja presión, y esa baja presión va a producir un empuje, una fuerza de empuje de arriba hacia abajo, porque vamos a tener un área de menor presión que en la superficie, en la parte superior del automóvil, y lo va a empujar hacia abajo manteniéndolo estable. Observa que el aire pasa por debajo y al salir del auto cambia ya su área. Bien, es una aplicación del efecto Venturi en el automovilismo. Si te gustó este video, dale like. Recuerda, suscríbete a mi canal, profesor Sergio Llanos. Vamos a aplicar el efecto Venturi en un problema. Tengo un tubo Venturi por el que fluye agua a una velocidad de 3 metros por segundo. En este punto viaja con una velocidad de 1 de 3 metros por segundo. Si en estos dos tubos la diferencia de altura es de 10 centímetros, ¿cuál será la velocidad en la parte estrecha del tubo? Esta velocidad 2. Recuerda que por el efecto Venturi la presión 2 es menor que la presión 1, generando esta diferencia de altura. Si utilizamos nuestro teorema de Bernoulli aplicado al efecto Venturi, vamos a tener en cuenta que esta diferencia de alturas, P1 menos P2, me genera aquí a este mismo nivel, este punto, que sería la presión 2. Esta presión 2 es la presión de fluido, que es la presión generada por esta columna de fluido. Y esta es la presión de fluido, que es la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad, por la altura que tiene este cilindro. Por lo tanto, P1 menos P2 es ρgh, la densidad por la aceleración de la gravedad por la altura. Teniendo en cuenta la velocidad 1 en la sección del tubo de 3 metros sobre segundo, la altura que da la diferencia de presión de 10 centímetros, y que la diferencia de presiones es la densidad por la aceleración de la gravedad por la altura, y el teorema de Bernoulli, P2, que está sumando por transposición de términos, pasa a restar. Y este término, un medio de ρ de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado que está sumando, lo pasamos a restar. Esta diferencia de presiones es la densidad por la aceleración de la gravedad por la altura. Y observa que tengo la densidad del líquido en este término, la densidad en este término, la densidad en este término, las podemos suprimir. Y como tenemos el 2 en el denominador de este término y de este término, podemos multiplicar toda la ecuación por 2. Y al multiplicar toda la ecuación por 2 me queda 2GH. Cancelo el 2 con este 2 y me queda solamente la velocidad 2 al cuadrado. Lo mismo aquí, la velocidad 1 al cuadrado. Y en este término, esta velocidad 1 al cuadrado que está restando pasa a sumar, porque estoy encontrando, despejando la velocidad 2, la velocidad en la parte estrecha del tubo, y elimino este 2 con la operación inversa de elevar al cuadrado, que es la raíz cuadrada. Por lo tanto, la velocidad 2 es la raíz cuadrada de 2 por g por la altura, más la velocidad 1 al cuadrado. La aplico en mi problema, y si voy a encontrar esta velocidad 2, es la raíz cuadrada de 2 por la aceleración de la gravedad g por esta altura más esta velocidad al cuadrado. Ya tengo todo. Recuerda que debo utilizar unidades en el Sistema Internacional de Unidades. Y g es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. La altura, aquí la tengo en centímetros, son 10 centímetros. Y 10 centímetros equivale a 0.1 metros. ¿Por qué? Porque tengo el punto en esta posición y centi es 100. 100 son dos ceros. Devuelvo el punto de lugares, 1 y 2. Y me queda 0.1. 0.1 metros. La altura como 0.1 metros. Y la velocidad, 1, es 3 metros sobre segundo. La sustituyo como 3. Si hago este cálculo, tomo mi calculadora y este producto 2 por 9.8 por 0.1 más 3 al cuadrado, que es 9, me da de 10.96, la raíz cuadrada de 10.96. Y
raíz cuadrada de answer del resultado anterior me da de 3.31 metros sobre segundo, que es la velocidad de el fluido en el punto más estrecho. Debes tener en cuenta que esta velocidad de 3.31 es mayor que la velocidad de 3, debido al estrechamiento detectado por esta diferencia de presión, por esa altura. Recuerda que las notas de esta clase las puedes encontrar aquí abajo en la descripción del video. Las puedes descargar en formato PDF, compartir entre tus compañeros. Si eres profesor, las puedes pasar a tus estudiantes. Espero que esta explicación del efecto Venturi de mecánica de fluidos te haya podido servir. Suscríbete a mi canal, profesor Sergio Llanos. Si este video, si esta clase te gustó, recuerda darle like, muchos likes. Quédate en casa y estudia conmigo. Que tengas un gran día. Un saludo muy especial al pueblo bolivarense. Hemos propuesto en esta campaña presidencial lograr que la Universidad de Cartagena se convierta en una universidad que pueda integrar a todos. Hola. En mecánica de fluidos, Bueno, ok, pues esa es otra manera de mirar digamos, ah, vamos a mirar la ecuación de Bernoulli, que la miren de otra manera. Yo se la expliqué de una forma y pues este profesor pues la va a explicar de otra manera. Es bueno mirar diferentes versiones antes de... iba a ser una aplicación del principio de Bernoulli, pero perdón, iba a ser una aplicación del medidor Venturi, del estrechamiento Venturi, pero vamos a mirar este video sobre la ecuación de Bernoulli. Sí, miremosla. fluidos en movimiento, hidrodinámica, a explicarte el teorema de Bernoulli o el principio de Bernoulli. Daniel Bernoulli es de los Países Bajos. En 1738, en su libro Hidrodinámica, en este libro que aparece ahí, sustentó su principio. ¿Y en qué consiste? Tengo estos dos tarros de hojalata colgado en esas dos cuerdas, y esos dos tarros están separados por esta distancia, esa rendija. ¿Qué creen ustedes que pasaría si yo soplo? Es decir, aumento la velocidad del aire entre esos dos recipientes de hojalata. Voy a soplar. Pero aquí, ¿Qué piensan ustedes? ¿Se separan o se unen? ¿Mm? Si pasa aire entre dos, digamos, entre dos paredes que están un poquito sueltas, ¿qué piensan ustedes que va a pasar? ¿Se separan esas paredes o se unen? Uno pensaría Si que se sopla entre las dos, se separa, profe, ¿no? uno pensaría eso, ¿cierto? Uno pensaría que se separan. Bueno, veamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa.
resulta que no se unen porque se presenta una diferencia o sea, la velocidad induce un vacío, entonces ese vacío tratará de llenarse y el fluido que pasa por ahí trata de arrastrar las paredes hacia adentro por el vacío, ¿ya? Es algo que nos parece contradictorio, pero recuerden el video pasado. En el video pasado recuerden que el carburador de la gasolina, ¿cierto? De la moto, ya los carros no traen carburador, las motos todavía traen carburador, bueno, los carros viejos de hace más de 30 años traen carburador, los nuevos no, traen por inyección, pero las motos sí traen carburador o esos motores de 2 tiempos de las cortadoras de césped también traen carburador. Entonces, el principio del carburador es mezclar un chorro de aire que va a entrar al motor, mezclarlo con gasolina rociada, ¿cierto? Porque la gasolina no es gasolina líquida, la gasolina tiene que estar mezclada con el aire y la gasolina tiene que salir en forma de rocío. Y para garantizar eso, lo que hacen es, viene el tubo, ¿sí? Así como mostraron en el video, viene el tubo, hay un estrechamiento, un cuello, digamos, que se forma ahí y un nuevo ensanchamiento. Entonces, ese cuello, justo en el cuello que colocan, digamos, un dispositivo para que por allí se mezcle la gasolina en forma de rocío. Entonces, allí colocan un tanque, un depósito de gasolina pequeño, que es el carburador, ¿sí? Y le colocan un tubito hacia que llegue, ¿sí? Con un pequeño diámetro que llegue justo en todo el estrechamiento, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Ese vacío que se genera en el estrechamiento, o sea, como es un vacío por debajo de la presión normal o atmosférica, entonces, ¿qué va a pasar? Que ese vacío se va a tratar de llenar. ¿Y cómo se llena? Pues él va a comenzar a succionar del tanque a través del tubo y se trae la gasolina, ¿ya? ¿Sí? Los vacíos tratan de traerse lo que pueda, ¿cierto? Y como hay un vacío allí, ¿qué pasa? Entonces está pasando aire por ahí, hay un vacío, entonces ¿qué pasa? Va a tratar de compensar, va a tratar de llenar, el vacío trata de llenarse, entonces trata de traerse lo que hay, ¿no? Y como las paredes están sueltas, solamente están pues, agarradas por unas cuerdas, pues, y son flexibles, pues se vienen. No sé si ustedes han notado que cuando uno se baña en una ducha que no tiene paredes digamos, de puertas esas transparentes, sino que la ducha es de paredes, no de paredes, sino de plástico, ¿cierto? De unos separadores plásticos, ¿sí? Como unas cortinas plásticas que se colocan allí. Cuando el chorro de la ducha es fuerte, ¿qué pasa con la cortina? La cortina trata de venirse hacia adentro de la ducha, ¿ya? Eso seguramente lo han tenido que notar. Se debe a ese efecto, ¿no? El chorro de agua genera una caída en la presión y se crea el efecto Venturi, ¿ya? Ok. ¿Observan qué pasó? Se juntan. Aparecen estas dos fuerzas que son explicadas con los cambios de presión a través del teorema de Bernoulli. Por la boca de este tubo está saliendo una ráfaga de aire a una buena velocidad. Entonces pongo la pelota encima de él y observa qué es lo que pasa si inclino la pelota pasa al frente mío. Observa cómo funcionan las fuerzas. Tengo este recipiente de vidrio. En él he depositado unas virutas, unos trozos, unas bolitas de un plástico inflado. Y tengo este tubito
tubito transparente que voy a poner acá, dentro del recipiente. Ahora, con este tubo voy... Así que quieres aprender inglés. Aquí tienes 3 mitos que son completamente falsos. 1, debes hablar mucho. 2, Hola, para que entiendas bien el teorema de Bernoulli, te presento... Hola, en mecánica de fluidos, ahora, con este tubo, Se me saltó, espera, se me saltó, iba a detenerlo y hundí otra cosa, no sé. Bueno, ¿qué pasa ahí? Esas son unas bolitas de icopor, ¿ya? Unas bolitas de icopor. Pasa lo mismo, ¿cierto? ¿Ya? Al pasar la corriente de aire que va a pasar, se va a crear un vacío que va a atraer las bolitas de icopor. Nosotros le llamamos icopor así porque es un nombre comercial, pero eso es por poliestireno, qué sé yo, o cualquier material que sea liviano, ¿no? Al pasarlo por la boca de ese conducto transparente que está ahí, de ese recipiente transparente, pues se va a quedar un vacío y esta diferencia de presión va a hacer que se produzca una mezcla del aire con las bolitas esas. Y eso es lo que sucede en el carburador. Exactamente es lo que sucede en el carburador, solamente que en el carburador no son esas bolitas de plástico, sino que son gotitas pequeñas, o sea, rocío de gasolina. No puede ser gasolina líquida no enciende en realidad. Lo que enciende es la gasolina en forma de vapor, ¿sí? Ese sí es el combustible. El verdadero combustible es el vapor de la gasolina, no la gasolina en forma líquida. Sigamos viendo el video. voy a aumentar la velocidad del aire en la parte superior del tubo. Y tú vas a observar qué es lo que sucede. Tengo esta pelota cuelga de ese hilo azul y aquí sería un péndulo. Pero lo que quiero que observen en esta clase de mecánica de fluidos en movimiento, en la que estoy explicando el principio o teorema de Bernoulli, es qué le sucede a la pelota cuando entra en contacto con un flujo de agua. Entonces tengo aquí un flujo de agua y ese flujo de agua lo voy a acercar a la pelota. Observa qué sucede. Eso es lo que pasa cuando les comenté yo el plástico de la ducha, ¿cierto? Cuando la ducha no es cuando las paredes de la ducha no son de puerta, sino que son como una cortina, un plástico corredizo. Bueno, eso es lo que pasa. El plástico trata de acercarse al chorro, sobre todo cuando uno abre bastante la ducha y hay, digamos, bastante presión, dice uno, ¿no? Lo correcto. Bueno, sí, presión allá a la presión en la tubería, pero lo que pasa es que cuando el, el chorro de agua sale a la atmósfera, ya no se habla de presión porque automáticamente ese chorro, o sea, ese chorro de agua queda a presión atmosférica. Ahí se habla más de velocidad. Ahí se cambió presión por velocidad. Ahí hubo un cambio de presión a energía cinética, ¿sí? Cambió de energía de presión a energía cinética en ese momento cuando el agua sale de la ducha, de la regadera, ¿ya?
Entonces, esa velocidad se aprovecha, pues se aprovecha porque no es que se esté aprovechando, sino que el efecto de esa velocidad ocasiona que la cortina se corra hacia la persona que se está bañando, ¿ya? Y es lo mismo que pasa con la pelotica esa que está moviéndose hacia el chorro de agua, porque el chorro de agua tiene velocidad. Eso, ahí. ¿Qué le está pasando a la pelota cuando se acerca al flujo de agua? Observa que cambia su ángulo. Hay una fuerza, hay una diferencia de presión. Hay un fluido con mayor velocidad. Y entonces a mayor velocidad, menor presión. Tengo esta... Por eso, mis estimados, es peligroso acercarse a un vehículo en movimiento, sobre todo cuando un camión, un vehículo grande, cualquier vehículo que va por una carretera, es peligroso ir muy pegado a la carretera, bien sea a pie o bien sea en una bicicleta o bien sea en una moto. ¿Por qué? Porque esa velocidad, cuando nos cruza ese vehículo, ¿qué pasa? Nos va a acercar al vehículo y nos termina metiendo dentro de las ruedas del vehículo. Esos accidentes pasan muy a menudo. La gente piensa que el vehículo lo va a tirar hacia afuera de la carretera y no lo... O sea, lo que pasa es que la persona que va pasando por ahí, bien sea a pie, si una persona liviana sobre todo, o bien sea en una bicicleta, o bien sea en una moto, lo que va a pasar es que se va a meter dentro del vehículo, o sea, en el trayecto del vehículo, y ya se imaginan lo que va a pasar. ¿Sí? No es necesario que lo describa. hoja de papel. Y esta hoja de papel la voy a soplar. Voy a soplar por encima de ella. Ella, si yo la tengo así y la suelto, hay una fuerza de gravedad que hace que caiga. Pero si yo genero una velocidad en la masa de aire que está encima de ella y soplo, venzo la fuerza de gravedad y aparece una fuerza de abajo hacia arriba que la empuja por la diferencia de presiones que hay al cambiarle la velocidad a la masa de aire que está por encima de ella, porque la velocidad de la masa de aire que está por debajo es menor. Entonces, si esta velocidad es mayor, tengo esta tubería, este tubo, esta sección de tubo que cambia de... hay varios cambios, cambia de altura, cambia de diámetro. Entonces tengo una masa, esa masa de fluido que ingresa por la parte de abajo de esa sección de tubo. Tengo que esa masa tiene una altura que llamaremos Y1. Entra con una velocidad 1 por esa sección del tubo. Tiene un área 1 y se le aplica una fuerza 1. Por lo tanto, si hay una fuerza y hay un área, entonces hay una presión de fluido, una presión sobre ese fluido. Y esa sección de masa de fluido que he tomado, que en realidad podemos verlo como un cilindro, tiene una altura, entonces la vamos a llamar delta de X1, esa parte, esa porción de masa de fluido. Todas estas magnitudes que hemos determinado en la parte inicial, que hemos llamado 1, también en la sección 2 de ese tubo también tengo una masa. La masa que entra es igual a la masa que sale. Por lo tanto, entonces tengo una altura 2, Y2, una velocidad 2, una sección de área 2, una fuerza 2, una presión 2 y un delta de X2 diferente a delta de X1. ¿Por qué? Porque el área cambia y la masa es la misma. Bueno, entonces,
para sustentar el principio de Bernoulli, arranquemos con el trabajo ejercido por la fuerza 1 sobre esa masa de fluido. El trabajo ejercido por la fuerza 1 más la energía cinética 1 porque esa masa viaja a una velocidad. Entonces, tengo el trabajo más la energía cinética más la energía potencial gravitacional 1 porque tiene una altura, ese fluido tiene una altura Y1. Entonces, el trabajo 1, el trabajo ejercido por la fuerza 1, más la energía cinética 1 más la energía potencial 1, debe ser igual al trabajo de la fuerza 2 más la energía cinética de la masa en el punto 2 porque viaja a una velocidad 2 más la energía potencial gravitacional en 2 porque hay una altura 2 diferente a una altura 1, hay una Y2. Entonces, a partir de este equilibrio de energías, que la energía en el punto 1 debe ser igual a la energía en el punto 2, si no hay pérdidas de energía por fricción, vamos a asumir un fluido ideal. Entonces, el trabajo, recuerda que trabajo es igual al producto de la fuerza por el desplazamiento, entonces sobre esta sección 1 se aplica una fuerza 1 y el desplazamiento es delta de x1. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, es la velocidad 1 al cuadrado, y la energía potencial gravitacional es masa por aceleración de la gravedad por altura, y en este caso la altura es y1. Y eso es igual a lo mismo, pero en la sección 2, fuerza 2, el trabajo ejercido por la fuerza 2 es igual a la fuerza 2 por el delta de x1. Observa que he sustituido volumen por A1 por delta de x1. Área de la base por la altura. Cancelo área 1 con área 1, delta de x1 con delta de x1, por lo tanto me queda presión 1. Este primer término es igual a la presión 1. Masa sobre volumen es densidad. Esa es la definición de densidad. Sustituyo masa sobre volumen por densidad, entonces me queda un medio de la densidad del fluido por la velocidad 1 al cuadrado, más masa sobre volumen es densidad, sustituyo, por lo tanto me queda la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad por la altura 1. Y ese mismo tratamiento que hice en el punto 1 lo hago en el punto 2. Por lo tanto, la ecuación o la relación de Bernoulli es que en cualquier fluido la presión 1 más un medio de la densidad del fluido por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la aceleración de la gravedad por la altura del fluido en ese punto es igual a la presión en el punto 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la aceleración de la gravedad por la altura
Entonces tengo este avión, este avioncito. Entonces él navega en un fluido que en este caso es aire, y la velocidad relativa de el avión con respecto al aire hace que el aire, cuando él viaja en esta dirección, entonces el aire viaja en dirección contraria, se opone. Entonces hay una fuerza que ejerce el aire sobre el avión en esa dirección. ¿Quién contrarresta esa fuerza del aire? El empuje generado en las turbinas del avión. Las turbinas del avión, por tercera ley de Newton, acción-reacción, entonces empujan el avión, hacen que aparezca una fuerza en esta dirección, que si esta fuerza es mayor que la fuerza del aire, entonces el avión acelera en esta dirección. Y aparece obviamente la fuerza peso, la fuerza que le hace la Tierra al avión hacia abajo. Y entonces si existieran solamente esas tres fuerzas, el avión caería en una trayectoria parabólica o en una trayectoria curva, dependiendo de las fuerzas del aire de empuje. Si la fuerza del aire es mayor que el empuje, entonces va en esa dirección. Pero caería. ¿Cómo entonces hacen los aviones que le aprendieron a las aves para no caer? Entonces hay una fuerza de sustentación, y esa fuerza de sustentación es la que voy a explicar y sustentar a través del principio de teorema de Bernoulli. El secreto o el truco está en la geometría del corte de las alas que le aprendimos a la naturaleza, a las alas de las aves. ¿Qué pasa con el corte del ala? Entonces tengo aquí el ala. Tiene una razón de ser especial la parte de arriba respecto a la parte de abajo. Cuando ella se va moviendo en esta dirección, entonces hay aire que pasa por encima, que aquí he pintado de verde el aire por encima, y aire que pasa por debajo. Y observa que la geometría hace que haya una mayor compresión en la parte superior del ala, del aire, que le cambia las presiones. Entonces hay una región 1, hay una región 2, por lo tanto hay una presión 1 y hay una presión 2. Y hay esa diferencia de presiones es generada por la diferencia de velocidades. El aire que pasa por encima del ala, por su geometría, tiene mayor velocidad que el aire que pasa por debajo del ala, debido a la manera en que se ha comprimido el flujo laminar. Entonces, tengo una región 1 con una velocidad 1 mayor que una velocidad 2. Ahí está el truco, que la geometría del ala cambia las velocidades. Como la velocidad 1 es mayor que la velocidad 2, traigamos entonces el teorema de Bernoulli. Vamos a tomar este término que he pintado aquí de color, un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, que está sumando, y lo vamos a pasar aquí a restar. Lo mismo, el término que está en este lado, densidad por aceleración de la gravedad por y1, que está sumando, pasa aquí a restar. Esos dos, ahora aplico matemáticas, álgebra elemental, factor común, factorizo un medio de la densidad que está en los dos términos como factor de la velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado. Lo mismo hago en esta parte y saco como factor común la densidad por la aceleración de la gravedad, y eso me queda factor de la altura 2 menos la altura 1. Y altura 2 menos altura 1, y2 menos y1, lo vamos a llamar delta de y. Es la diferencia de y que se daría aquí en el ala del avión, que respecto al avión y respecto a todo el sistema, entonces vamos a despreciar esa delta de y y lo vamos a asumir como 0 para poder observar bien el efecto de Bernoulli, no debido al espesor del ala, sino a la diferencia de velocidades generada por ella. Entonces vamos a asumir que ese término es ¿Por qué se desprecia ese delta de Y? Porque, pues, si ustedes se ponen a comparar a la altura que va un avión, pues, o sea, ni siquiera a la altura a la que va un avión, pues el ala del avión como tal, el ancho del ala del avión como tal es despreciable, ¿no? La diferencia ahí, o sea, ahí el delta Y va a jugar en la energía potencial.
¿Qué diferencia puede haber en, qué sé yo, 30 o 40 centímetros? No sé, se me ocurre, bueno, de pronto un poquito más, pero no es nada, o sea, no es nada comparado o sea, ahí la diferencia de energía potencial es absolutamente despreciable. Máxime cuando un avión va tomando una gran altura, ¿no? ¿Ya? Cero. Entonces, mira que solamente quedé con las variables que tienen que ver con presiones y velocidades. Ahora, si la presión 2 es igual a la presión 1 más algo, y ese algo es positivo, porque la velocidad 1 es mayor que la velocidad 2, por lo tanto este término es positivo. Y si a la presión 1 tengo que sumarle algo para que sea igual a la presión 2, entonces esa presión 1 es menor que la presión 2. ¿Por qué? Porque la velocidad 1 es mayor que la velocidad 2. Entonces, en mecánica de fluidos, siempre que tenga un fluido con mayor velocidad, genera una menor presión. Y ese es el efecto del principio de Bernoulli, que lo aplicamos en el vuelo de los aviones o en el vuelo de las aves. Por lo tanto, si la presión 2 es mayor que la presión 1, aparece una fuerza de sustentación que sostiene el ala, sostiene el avión, sostiene las aves. ¿Recuerdas este video en que los objetos pequeños de ese plástico inflado salían volando porque había una velocidad de aire encima del tubito? Ese es el principio que se utiliza en los aplicadores de perfume, con una bombita de aire que aumenta la velocidad del aire encima en la parte superior del fluido. Entonces, mira el esquema, donde tengo una región 1 con una velocidad 1 del aire, donde esa velocidad 1 es mayor que la velocidad 2 al interior del recipiente del fluido, y al tener una velocidad 1 mayor que la velocidad 2, genera una presión 1 menor que la presión 2. Por lo tanto, la presión en la parte superior del atomizador, del aplicador, es menor, y al ser la presión al interior del recipiente mayor, empuja el fluido. Y él sale, y como encuentra un aire con velocidad, entonces es atomizado. Ese es el principio fundamental en este tipo de dispositivos. Ahora, observemos un balón de fútbol. Fútbol. Ese balón va a viajar con una velocidad en el aire. Va a ser pateado por un futbolista y va a viajar con una velocidad y va a ir con va a ir girando. Va a tener un spin, un giro. Entonces, si él se está moviendo en esa dirección, la velocidad relativa con respecto al aire, entonces el aire relativamente tiene una velocidad en esta dirección. Entonces, el balón viaja hacia allá, por lo tanto el aire viaja con esta dirección de velocidad y él va girando. Al ir girando, entonces por fricción, el balón arrastra, empuja el aire por encima presión en 2 es mayor que la presión en 1. Y al haber una presión mayor en 2, entonces hay una fuerza que empuja hacia allá y girando así. A eso se le conoce como efecto Magnus, un científico alemán que en 1853 lo sustentó. Observemos entonces este fragmento de un tiro libre que fue cobrado por el jugador Roberto Carlos en 1997 en un partido entre Brasil y Francia. Observa cómo lanza la pelota toma una curva que le llamamos, aquí en Colombia le llamamos comba. Entonces allí aparece esa fuerza del efecto Magnus, porque ella va girando en esta dirección y entra, supera la barrera y marca el gol. Observa cómo la fuerza de Magnus va empujando, y eso es sustentado por el principio o el teorema de Bernoulli, al haber mayor velocidad en la parte inferior de la pelota que en la parte superior.
Ahora voy a explicar qué es lo que sucede cuando hacía este movimiento con la bolita y el compresor de aire. Tengo el tubo que sopla aire con una velocidad, entonces hay dos regiones. Una región 1 del aire que bordea la pelota y una región 2. Y como la velocidad 1 es mayor que la velocidad 2, entonces la presión que bordea del aire que está rodeando la pelota es menor que la presión externa. Por lo tanto, esa presión 2 hace que aparezcan fuerzas que equilibran la pelota, porque el aire empuja la pelota hacia arriba, la gravedad la empuja hacia abajo y aparecen esas fuerzas. Bien, espero que te haya podido servir esta explicación del teorema de Bernoulli. Suscríbete a mi canal, profesor Sergio Llanos, compártelo entre tus amigos, escribe tus comentarios y que te... Bueno, estos dos videos los voy a enseguida copiar, ¿sí? Voy a copiarlos y se los dejo en el WhatsApp enseguida, ¿ya? Ah, caramba, no, hice yo. Hola. El efecto Venturi recibe su nombre por el científico italiano Giovanni Battista Venturi, que nació en... Bueno, uno de los usos del Venturi es medir la presión. O no, medir, perdón, medir, no tanto medir la presión, ¿cierto? A través de la diferencia de presiones generadas se puede medir el caudal o la velocidad de un fluido, ¿cierto? ¿Ya? Es decir, yo tengo un tubo, nosotros tenemos un tubo por el cual circula un líquido que puede ser agua, puede ser leche, puede ser jugo, puede ser un determinado tipo de aceite, no sé, normalmente líquido, ¿sí? Y pues yo quiero saber
cuál es la velocidad y cuál es el caudal para poder controlar, digamos, si estoy controlando un proceso, necesito saber cuáles son las cantidades que están pasando para poder tener control del proceso. Y si, por ejemplo, pues estoy transportando agua, pues necesito saber qué agua estoy transportando. Para el caso, por ejemplo, de ser agua potable, no sé, medir la cantidad de agua que estamos manejando, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, digamos que nosotros tenemos el tubo, ¿sí?, de un determinado diámetro. Me van a perdonar que no me queden esta tubería recta, pero es un poquito difícil. Entonces, ¿qué le vamos a hacer aquí? Vamos a hacer un venturi aquí. Y nuevamente el tubo retoma su diámetro normal. ¿Sí? Ok, ya. Bueno, escojamos un nivel de referencia. Digamos que este es Z igual 0, entonces, pues el tubo está horizontal. Ahora, si el tubo está un poquito inclinado, incluso como las alturas estas, entre, digamos, un punto que yo tome aquí y aquí, pues, es despreciable. Yo puedo considerar la diferencia de Y como que no interesa mucho, ¿ya? Digamos que este es el eje del tubo, ¿sí? Observen ustedes que, bueno, vamos a tomar dos secciones, una sección del tubo normal, digamos así, que sea esta, y otra sección que va a ser la sección más delgada, ¿sí? Y allí vamos a colocar, ahí podemos colocar, por ejemplo, nosotros podemos colocar aquí un manómetro, ¿cierto? Un manómetro en U que me mida la diferencia de presiones. Voy a colocarle otro color a este manómetro. Me quedó torcido, pero asuman que que la toma de ese manómetro ahí es en la parte, pues, más delgada de la garganta, ¿sí? ¿Ya? Y digamos que yo coloco aquí un fluido de trabajo, que vamos a decir que es mercurio. Me van a perdonar a los que no les gusta el mercurio, pues a mí tampoco es que me guste mucho, ¿no? Pues el mercurio tiene sus propiedades, pero pues hay que saberlo manejar, ¿no? Pero vamos a asumir que es un mercurio o un líquido, digamos, con las características parecidas al mercurio, para que no digamos que es mercurio, ¿ya? Entonces, obviamente, aquí va a haber un fluido, ¿sí? Aquí va a haber un fluido. Lo lógico es que al pasar por aquí, la velocidad de este fluido se aumenta y se disminuye la presión. Se disminuye la presión, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de hacer el esquema de qué pasaría aquí en el manómetro. Si yo tengo un manómetro y tengo un fluido de trabajo aquí, ¿ya? O sea, no le coloqué como hizo el profesor allá 2 piezómetros así sencillos y mido la diferencia de presiones. También es posible. Vamos a hacerlo con un manómetro, ¿sí? Con un manómetro cerrado, digámoslo así. Pero ese manómetro me va a medir, ojo, la diferencia de presiones que hay entre los puntos, ¿sí? Vamos a llamar a este punto el punto 1, ¿sí? Pues aquí en el eje, ¿no? El punto 1 en realidad es aquí en el eje, ¿sí? Y el otro punto aquí en la garganta sería el punto 2, que está aquí. ¿Ya? 2, 1, ahí. Listo. Ok, bueno, entonces. Yo tengo un manómetro aquí,
perdón, un manómetro y tengo mercurio en ese fluido, en ese manómetro como fluido de trabajo. Entonces, al tener menor presión aquí, aquí tengo más vacío que pasa aquí con este fluido, con este manómetro. Entonces, trata de irse hacia acá, ¿sí? Trata de irse hacia acá porque trata de llenar ese vacío. Listo. Aquí para escoger ese manómetro hay que escogerlo lo suficientemente largo como para que el mercurio no se nos vaya a meter aquí en la tubería, ¿ya? Porque sería esa la tendencia. Entonces aquí tenemos un fluido de trabajo. Este es un fluido de trabajo. Así. O fluido manométrico, no, fluido manométrico. Que es el que se emplea para hacer las medidas. No voy a particularizar que sea mercurio, por decir algo, no. Es un fluido manométrico. Normalmente este fluido manométrico debe tener una densidad mayor que la del fluido que se está manejando aquí, ¿ya? Y ojo, si le coloco fluido manométrico, yo puedo manejar esto con... no necesariamente puede ser agua, puede ser un gas también y no va a haber problema, ¿ya? Porque así como lo dispuso en el video que ustedes vieron con ese profesor Llanos, tiene que ser necesariamente líquido porque es un piezómetro. Y recuerden que los piezómetros están restringidos a que tienen que ser líquidos porque si es pues un gas, vapor, eso pues se va a escapar y no va a haber ninguna medición. Pues entonces tenemos el punto 1. Queremos saber cuál es la velocidad aquí. No la conocemos. La velocidad y el caudal aquí de 1, no la conocemos. Sí, la velocidad en toda la tubería, ¿cierto? Esta velocidad ya vemos la B1. Es la velocidad en toda la tubería normal, en toda esta tubería normal. Entonces, para conocer la velocidad en toda la tubería normal, le colocamos este dispositivo que se llama el medidor Venturi, que es una garganta colocada allí. Entonces, aquí vamos a tener una velocidad B1 y aquí vamos a tener una velocidad B2. ¿Qué sabemos nosotros? Hombre, que la velocidad B2 va a ser mayor, pero no sabemos de cuánto es. Y que la presión en 1 pues va a ser mayor. O sea, lo contrario, la presión en el tubo va a ser mayor que la presión en la garganta 2, ¿cierto? Pero con la velocidad pasa al contrario, ¿cierto? La velocidad en 2 por el estrechamiento va a ser mayor que la velocidad en 1. Entonces tenemos los puntos 1 y 2, ¿ya? A ver, aquí nosotros tenemos una diferencia de altura en el manómetro. Vamos a llamarla delta de H. Le voy a colocar H para no confundirla con la Z. ¿Sí? Ojo, que esta diferencia de altura es del manómetro, ¿sí? Es otro fluido, no lo podemos confundir con el líquido que está allá o el fluido de trabajo que está allá, como para decir que vamos a dejarlo como fluido de trabajo que está allá, que puede ser agua o puede ser un gas o puede ser incluso aire o puede ser cualquier otra cosa, ¿ya? Sí, pero este es el fluido manométrico. Este fluido manométrico tiene un gamma, vamos a llamarlo gamma M, gamma del fluido manométrico, gamma M. Y este fluido de trabajo tiene un gamma que lo vamos a llamar solamente gamma, ¿sí? Gamma del fluido de trabajo. El peso específico. Ojo, recuerden que siempre yo lo puedo analizar como gamma o lo puedo analizar como rho. ¿Por qué? Porque gamma es rho G, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir en lugar de gamma del fluido de trabajo, puedo decir rho del fluido de trabajo o rho manométrico, perdón, por la gravedad. ¿Sí? ¿Sí? Analizarlo desde el punto de vista de gamma nos da, o sea, es lo mismo que analizarlo desde el punto de vista de rho, simplemente pues le agregamos a rho una constante
para todo, que es gravedad. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos Bernoulli entre el punto 1 y vamos a hacer Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2. ¿Sí? Así es simple. Vamos a hacer Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2. Entonces, comencemos. Observen ustedes, todavía no conocemos la presión de 1. Entonces, coloquemos la presión de 1 sobre el gamma en 1. ¿Ya? Más B sub 1 al cuadrado, que es una incógnita, no lo conocemos, sobre 2G más Z sub 1. Bueno, Z sub 1, recordemos que se va a despreciar porque Z sub 1 y Z sub 2 se encuentran ambos a este Z sub 1 y este Z sub 2 y ambos están a la misma altura. Con respecto al Z de referencia que es este, Z igual 0. Este Z de aquí. Es igual a P sub 2 sobre gamma 2 más B sub 2 al cuadrado sobre 2G más Z sub 2. Sabemos que Z sub 2 y Z sub 1 son iguales. Entonces lo podemos cancelar. Miren. ¿Qué pasa con la densidad? A ver. Bueno, sí, aquí hay un estrechamiento y es posible que la densidad cambie un poco. Pero si esto es un líquido, yo les aseguro que la densidad no va a cambiar nada. ¿Ya? Y si aquí no hay una bomba entre el punto 1 y el punto 2, no hay una bomba o un compresor, esa densidad tampoco es que sea tan apreciable que digamos. Entonces vamos a imaginarnos un caso en el que si es un gas, digamos que no hubo una variación considerable de la densidad. O sea, significa que ρ1 y ρ2 son muy parecidas. Entonces, yo puedo decir que ρ1 es igual a ρ2, ¿ya? ¿Sí? O sea, que gamma 1, ¿sí? Es más o menos igual a gamma 2. ¿Esto para qué? Para no tener que escribir gamma 1 y gamma 2 aquí, sino simplemente escribir esto. Densidad gamma solamente. Y así, pues, esta ecuación nos queda mucho mejor. ¿Por qué? Porque nosotros podemos factorizar lo que tenga gamma aquí debajo, ¿sí? Y observen qué nos va a quedar. Nos queda lo siguiente. P sub 1 menos P sub 2. Mire usted, yo lo que hice aquí fue que me llevé al elemento P sub 2 que está a la derecha, me lo llevé a la izquierda. Mire. P sub 2 me lo llevé para acá. Ahora me voy a llevar B sub 1 cuadrado que está aquí a la izquierda positivo, me lo llevo a la derecha como negativo. Y como tiene factor común 2G aquí, pues queda dividido todo por 2G. Lo mismo pasa con P sub 1 y P sub 2. Tiene factor común gamma abajo, que ha dividido todo por gamma. Entonces me queda aquí. P sub 1 menos P sub 2 sobre gamma va a ser igual a ¿qué? A 2G, 2 veces la gravedad por P sub 2
al cuadrado menos B sub 1 al cuadrado. Bueno, miren, entonces, ojo, aquí yo solamente he empleado la ecuación de Bernoulli, pero no he empleado la ecuación de continuidad. Bueno, vamos a hacerla más sencilla, ¿sí? Como dijimos que ρ1 es igual a más o menos ρ2, ¿cierto? Entonces, gamma 1 es igual a gamma 2, perdón, entonces, ρ1 es igual a ρ2, ¿cierto? O sea, es como si fuera un líquido o si es un gas, es un gas que se ha comprimido muy o se ha dilatado muy poco, ¿sí? No es apreciable su cambio de, digamos, de densidad. Y podemos hacer la siguiente consideración, ¿cierto? Rho por M, perdón, por M no, por sí, Rho, o sea, el M1 punto es Rho1, que es Rho por B1 por A1, ¿sí? A1 ¿qué es? ¿Sí? A1 es el área de esta sección 1 y A2 ¿qué va a ser? El área de la garganta, ¿sí? Yo previamente debo conocer los diámetros de 1 y de 2. Ya, yo debo partir de que eso es una variable conocida. Y al conocer los diámetros, pues puedo conocer las áreas A1 y A2. ¿Sí? Entonces, esto me queda como ρ por B1 A1 es igual a ρ por B2 A2. ¿Qué pasa con estos ρ? Pues se van. Y me queda pues que B1 A1 voy a dejar, ¿qué me interesa conocer de aquí? Me interesa conocer la velocidad B1. Entonces, ¿qué desaparezco? B2. Expreso B2 en términos de B1, es lo mejor. Entonces, B1 a 1 es igual a... Entonces, ¿qué hago? Pues B2. Entonces, va a ser igual a... ¿qué? B1. Podría despejar las A en términos de... Porque parece el tablero, verla, tiene que colocar bajo el área del círculo, ¿sí? Del tubo igual a pi por el diámetro. Ese diámetro, por favor, en metros al cuadrado sobre 2. ¿Sí? O sea, para el caso de A1 será pi por D1 al cuadrado sobre 2 y para el caso de A2 será, que es menor, será pi por D2 al cuadrado sobre 2. Ya, entonces aquí me queda que B2 es V1 o B1. Perdón. Es V2 por A2. Todo eso dividido sobre dividido. Está el signo de la división ahí. Okay. Correcto, este es el signo de la división. ¿Sí? V2. No sería B1, profe. Sí, claro.
V1 V2 V2 a 2 sobre 1. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues ahora me voy nuevamente aquí. Miren ustedes que uno siempre trabaja con las dos ecuaciones. Esta fue, ¿qué? Aquí Bernoulli, ¿cierto? Y aquí ecuación de continuidad. Entonces, ¿ahora qué hago? Me voy nuevamente aquí a Bernoulli y cambio V2 por V1, ¿sí? ¿Qué me va a quedar? Ah, ok. Miren ustedes. Ojo. Miren ustedes este término. No conozco ni a P1 ni a P2. ¿Sí? Miren aquí. No conozco ni a P1 ni a P2. Pero yo puedo conocer cuál es la diferencia de presiones entre P1 y P2, el delta P. ¿Qué es esto? Ese sí lo conozco. O por lo menos lo puedo conocer. ¿Por qué? Miren ustedes este manómetro que está aquí. Acuérdense del tema de manometría, ¿cierto? Si yo me voy por este camino desde P1, ¿cierto? Y voy a llegar aquí a P2, pero por aquí, por este camino, entonces yo digo, a ver, P1, bajé aquí, más, vamos a llamar a este punto aquí, A, y a este punto aquí lo llamamos B. Entonces, yo voy a hacer este camino manométrico, digámoslo así, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, aquí comenzaba yo en P1, ¿cierto? P1, bajé aquí, más la cantidad que yo bajé aquí, ¿cierto? Llámenle, no sé, como lo quieran llamar, llámenlo Y1, pues decía. P1 más, a ver, esto es agua, ¿cierto? P1 más gamma por H, más P1 más gamma por esta altura de aquí. Bajé, es positivo. Ahora me voy hasta acá y subo, ¿cierto? Entonces, menos eh, todo eso menos menos insurrección y que es su de aquí. Digamos
Bueno, esto está claro aquí. P1 es igual ¿a qué? A P2. Yo quiero conocer P1 menos P2. Entonces, de aquí me vengo para acá. Hago una división aquí. De aquí me vengo para acá. Entonces, miren, P2 me lo llevo para acá. P1 menos P2. Entonces me llevo es igual a. Los términos que estén positivos aquí pasan negativos y los que estén negativos pasan positivos. Entonces aquí me llevo gamma del manómetro por H más gamma del líquido por la distancia de 1 a B por Y 1 a B menos, ¿cierto? Gamma del líquido por la distancia Y que hay de 1 a A. A ver, pero miren ustedes, ¿qué es esto? 1B, ¿cierto? Menos 1A. ¿Cuál es más grande? Es más grande 1A. ¿Cuántas veces? O sea, es más grande pero negativo, ¿cierto? Porque está aquí más abajo, ¿cierto? Este llega hasta aquí y este llega hasta aquí. Pero ¿cuál es la diferencia entre 1B menos 1A? Es que H. ¿Sí? Es H. A ver, es H. Entonces, a ver, ¿cuál es más grande? Es más grande 1A y aparece negativo. Entonces, esto me queda aquí como P sub 1 menos P sub 2 es igual a gamma del mercurio por H. Ahora saco vamos a sacar factor común aquí para que sea como que quede más, digamos, quede como más paso a paso, digámoslo así. Más el gamma del líquido o del fluido, gamma del fluido por factor común que va a ser Y1B, esta distancia, YB, pues, YB que es esta distancia, menos Y. Aquí sí se observa claramente que YB menos YA es H. Pero, a ver, ¿quién es más grande? YA es más grande y aparece negativo. Entonces, ¿qué le debo colocar aquí? ¿Cómo me va a quedar esta H? Me va a quedar negativo. Entonces, P1 menos P2 es igual a gamma del mercurio por H menos gamma del líquido por H. ¿Sí? Esto tiene factor común, ¿cierto? Y
Entonces yo saco H aquí y ¿qué me queda? Me queda que P1 menos P2 es igual a H por gamma del mercurio menos gamma del fluido. Se supone que el gamma del mercurio es mucho más grande que el gamma del fluido. No, el gamma del fluido. Ahí está. Esto para P1 menos P2. Entonces vámonos nuevamente, ya vamos a terminar. Vámonos nuevamente para aquí y reemplazamos P1 menos P2 aquí, ¿sí? En esta expresión de Bernoulli, ¿ya? Espérense que ya vamos a terminar entonces. P1 menos P2, entonces aquí me queda H por gamma del fluido manométrico que está confinado allí en el manómetro, menos el gamma del fluido, digamos, analizado, medido, trabajado, trasegado, sobre, ¿qué? Sobre gamma, ¿sí? Este gamma M es otro y este gamma es otro, ¿sí? El gamma del fluido. Es igual a B sub 2 al cuadrado menos B sub 1 al cuadrado. Pero resulta que B1 es B2 a 2 a 1. Entonces, aquí, ¿cuál era que estábamos reemplazando nosotros? ¿B1 o B2? B2, ¿cierto? Debía reemplazar el B2. Bueno, no importa. Aquí igual, ya. Aquí queda. O sea, en realidad aquí voy a reemplazar el B2 para que me quede todo en términos de B1. Entonces, miren, de aquí saco yo que B2 es B1 por la relación de áreas A1 A2. Vamos a ponerle un color aquí para que esto nos quede separado. ¿Ya? B2 es B1 por A1 A2. Entonces, igual a B sub 1 color bueno, rojo. B sub 1 al cuadrado sobre 2G. Y ahora reemplazo menos, aquí tengo que meter un paréntesis, B sub 1 sobre A1 A2, todo al cuadrado. Y allí sobre A1 sobre A2. Bueno, ustedes terminan en sus casas ya para despejar B1. Por favor, despejan B1, terminan de despejar B1, porque ya faltan 10 minutos. O sea, ya despejan B1 y les va a quedar esto dentro de una raíz cuadrada. O sea, B1 toman la parte, despejan B1, sacan raíz cuadrada y toman la raíz positiva, porque aquí no manejamos velocidades negativas. ¿Oyeron? ¿Ya? ¿Sí? La cuestión es ya despejar B1 de aquí, ¿sí? Y toman la raíz positiva, ¿no? Miren que ustedes, miren que tenemos B1 aquí y B1 aquí. Eso nos va a quedar en forma de ¿qué?
de un una ecuación de la forma ax al cuadrado más bx más c igual 0. Entonces de ahí despejan y hallan b1, ¿no? Pero toman la raíz positiva de b, ¿ya? De v. Listo. Entonces eso lo terminan, ¿ya? Eso lo terminan. A la próxima clase que nos vemos presenciales, me muestran esa respuesta, ¿sí? No la voy a calificar, pero me la muestran. Igual la van a necesitar porque van a trabajar inmediatamente. O sea, en el problema que van a hacer mañana, no, pues la próxima clase, lo van a necesitar. ¿Sí? La van a necesitar necesariamente, la van a necesitar. Entonces, por favor, lleven la lista. Listo. Llévenla ya preparada. ¿Alguna pregunta antes de irnos? Bueno, no siendo más, no hay pregunta. Entonces nos vemos el miércoles de manera presencial. Que tengan un feliz resto de día, una feliz tarde, porque ya va a ser mediodía. Listo, pues voy a salir. Listo, profe, gracias, igual. Bueno, que esté muy bien.